Amados pastores, amados consiervos, amados colaboradores de Dios, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más y quiero compartir con ustedes el devocional de este día y el tema es amar a Dios. Y para esto tenemos la cita base para esta meditación en Lucas capítulo 10, verso 39. Dice lo siguiente: Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Aquí María tiene dos actitudes: una, sentarse a los pies, y la segunda, para escuchar lo que el maestro decía. El sentarse a los pies era una actitud tradicional, común en los tiempos bíblicos. Cuando un maestro enseñaba, había gente alrededor escuchando lo que el maestro decía, pero había personas más interesadas en lo que el maestro enseñaba, y estas eran las que más se acercaban al maestro para escuchar mejor, para poder captar la intención de las palabras. Y por lo tanto, entonces esto es lo que había escogido María: estar sentada a los pies del maestro. Pero también la actitud era una actitud de desear escuchar la voz, y escuchar la voz para obedecer. No solamente oírlo hablar, sino poder escucharle con el corazón. Y esa es una actitud de humildad, una actitud de dependencia, una actitud de súplica, pero sobre todo una actitud de amor. María escogió la mejor parte, como dijo el Señor Jesús: escuchar la voz del maestro. Esta decisión que tomó María la tomó por amor. Así nosotros debemos acercarnos como pastores, como siervos, como colaboradores de Dios. Debemos acercarnos para cada día sentarnos a los pies del maestro y escuchar su voz. Cuando venimos en oración a nuestro lugar secreto, cuando venimos a buscar su presencia, no tan solo se trata de hablar, no se trata nada más de pedir, de suplicar, de clamar, sino se trata también de escuchar la voz del maestro. Y cuando deseamos escuchar la voz del maestro, es una actitud de amor. Recuerda que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero. Recuerda que el amor proviene de Dios y del conocimiento de Dios. Cuando le buscamos cada mañana, a mediodía o al atardecer, nosotros le estamos buscando porque le amamos, porque queremos conocerle. La Escritura dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que hoy quiero compartir dos aspectos en este estudio, en este devocional. Y el primero es que significa que amar es desear escuchar la voz de Dios y obedecerle. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, encontramos lo siguiente: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él haremos morada, nos quedaremos a vivir. Amado siervo, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios porque nosotros amamos a Dios. Necesitamos en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestros ministerios, en cada uno de nuestros planes que tenemos hacia la iglesia, antes de llevar a cabo cualquiera de esto, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios con amor, porque la obra es de Dios. Y entonces nosotros necesitamos escuchar lo que el Señor nos dice para poderlo llevar a cabo. Este es un acto de amor y de dependencia delante de Él. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor como desde el principio lo han oído.
¿Cuántas veces nosotros, en todo nuestro afán y todo lo que queremos hacer, a veces caemos en la trampa de amar más la obra de Dios que a Dios mismo? Y nos apasionamos por la obra y nos desgastamos por la obra y trabajamos arduamente por la obra. Pero lo que el Señor pide de nosotros es que todas las cosas que hagamos, las hagamos por amor. Que nunca perdamos la motivación de ese primer amor, de lo que nosotros sentimos al estar en comunión con el Padre. Cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, como lo hacía María, con una actitud de devoción, con una actitud de dependencia, como diciendo: no voy a hacer nada que tú no me mandes a hacer, por amor a ti y por amor a la obra. ¿Sabes? Nosotros necesitamos depender cada día de la presencia de Dios, depender cada día de la voz del Señor, ahí en nuestro lugar secreto. Antes de iniciar cualquier actividad, nosotros debemos primero buscar al Señor, escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, y para que nosotros podamos caminar en obediencia a esa palabra. Y créeme que todas las cosas que hagamos las vamos a hacer motivados por amor. No amemos más la obra de Dios que a Dios mismo. Mira lo que el Señor le dijo en Lucas capítulo 10, verso 40 y 42. Dice: pero Marta, que estaba ocupada en muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida y afanada con muchas cosas, pero una sola cosa es la necesaria, la importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuántas veces quizás el maestro nos ha dicho: siervo, siervo, amado hijo, aturdido y afanado estás con tantas cosas? Y a veces llevamos cargas que ni siquiera Dios mismo nos las ha puesto a nosotros, sino que nosotros mismos las hemos puesto sobre nuestros hombros. Para evitar cargar cosas que Dios no ha puesto en nosotros, es primero venir y buscarle, acercarnos a Él, escuchar su voz, una voz que dirige, una voz que enseña, una voz que nos dice qué camino tomar. El Señor mismo ha dicho: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No nos afanemos, no amemos más la obra de Dios que a Dios mismo. Tenemos que amar la obra, tenemos que amar a los hermanos, pero antes que nada tenemos que amar a Dios. Y amar a Dios significa sentarnos a los pies, escuchar su voz, para poder después hacer su voluntad, y su carga será ligera. Que Dios te bendiga.